En muchos mapas, los pueblos aparecen como un punto quieto, una plaza, una iglesia, un río que hace de borde. Pero hay otro mapa, uno que no figura en los atlas ni en las noticias, donde se dibujan historias que la gente prefiere susurrar cuando ya se apagaron las lámparas. Hoy voy a sacar de esa oscuridad 10 secretos de pueblos mexicanos que, si hubieran permanecido en la boca de los ancianos, quizá nadie habría tenido que recordar. 10 secretos que, según quienes los cuentan, jamás debieron salir a la luz. Me llamo como quien guarda un cuaderno con nombres y fechas. Voy, escucho, anoto. No traigo pruebas, traigo relatos. Los he recogido en velorios con copal en el aire, en cocinas donde el café se enfría, en plazas donde la gente se detiene a mirarte más tiempo de lo normal. A veces me han hablado señoras con las manos curtidas por la lumbre, otras veces jóvenes que no duermen desde que vieron algo en la carretera. Mi trabajo ha sido seguir el hilo de esos relatos hasta donde me lo permiten, y decirlo aquí con cuidado, sin convertir las palabras en sentencia. Si te interesa este tipo de historias, si te atrae lo que está entre lo contado y lo callado, quédate. Deja un like y acompáñame hasta el final de esta entrega. 1. El funeral del pueblo. Santa Cecilia. Santa Cecilia parece de cartón en las tardes. Casitas de adobe, una pila de flores marchitas junto al umbral de la iglesia, perros que se acomodan pensando que nadie los mira. El primer relato que escuché allí fue en el velorio de un viejo vecino. Me lo contó doña Carmen, una mujer menuda que había vivido toda su vida en Santa Cecilia y que no pierde la costumbre de hablar con la voz baja cuando cita lo prohibido. Era el puente, me dijo, y como quien coloca una piedra sobre otras para que no rueden, empezó a ordenar la historia. El puente de Santa Cecilia es de piedra vieja, arqueado y húmedo. Por debajo corre un río que huele a hojas podridas y a cauce antiguo. En las noches de luna nueva, el pueblo dice que el puente cambia, no en su forma, sino en lo que retiene. Los pasos se escuchan más lentos, las sombras parecen quedar pegadas a los ojos. La noche que recordaba doña Carmen, volvían a casa tras un funeral. La mujer del difunto, todavía con el rebozo en la cabeza, se adelantó para cruzar el puente. A mitad, una figura apareció. Vestía de blanco, el cabello le caía hasta los hombros, los ojos vacíos como un espejo empañado. No habló. Extendió la mano pidiendo agua. Mi suegra, me contó doña Carmen, que no se asusta por nada, le dio la cantimplora. La figura la metió entre sus manos, bebió, y entonces fue cuando notamos que al beber no se movía la sombra en el suelo. Era como si el agua corriese por dentro y no por fuera. La vimos inclinar la cabeza y luego se desvaneció en la bruma del río como si la niebla se la hubiera tragado. Al día siguiente, la gente encontró una huella húmeda en la losa del puente, aunque no había barro ni nadie que hubiese pasado por allí esa madrugada. Desde entonces, las madres del pueblo cuentan a los hijos que no se debe ayudar a quien aparece en los puentes a horas siniestras. No confíes en el extraño que pide agua, dicen, sin dramatismos, como quien da la receta para curar una tos. La versión oficial de los hechos es mínima. Un caso de histeria colectiva, murmuraron algunos. Pero la secuela real es más persistente. Varios vecinos dijeron que, desde aquella noche, dejaron de cruzar el puente después del toque de queda municipal. Otros juraron que se despertaban con el sonido del agua corriendo en la casa, aunque no tuviesen cañerías. Uno de los nietos del difunto, que tenía la costumbre de ir a pescar al río, se marchó del pueblo un mes después y nunca volvió. Lo que más me quedó fue una frase que doña Carmen repitió despacio. No fue un alma buena pidiendo favor. Fue una señal de que hay cosas que se consumen en la corriente y vuelven distintas. En Santa Cecilia, ese puente ya no es solo piedra y río. Es un umbral que para algunos atraviesa al que no debe hacerlo.
2. El anciano del camino. La Trinidad. La Trinidad es un paraje de terracería, nopales dispersos y un camino que a veces la lluvia convierte en un espejo de lodo. Ahí vivió Mauro, o mejor dicho, ahí estuvo Mauro la noche en que comentó haber tendido la mano a un señor que le pidió de beber. Mauro era vaquero de pocas palabras, con manos de piel cuarteada y una voz que bajaba cuando recordaba las fechas. Lo encontré en la fonda donde siempre comía. Terminar su café fue una excusa para que contara. «Eran las 3», me dijo. La luna ni se asomaba. Venía de marcar ganado y antes de llegar a la casa vi a un hombre sentado en la ribera con un caballo al lado. Tenía un rostro como de madera vieja. Mauro le ofreció agua y el hombre la tomó con gratitud. Pero no bebía, apenas dejaba que la boca se mojase, como si todo lo trago quedara incompleto. Más extraño fue que el caballo, que estaba enredado a una soga fina, no respiraba. Mauro llevó una mano para ver si estaba vivo y sintió frío en los dedos, un frío que sube sin aviso y no es de la noche. El anciano entonces sonrió sin mover las comisuras y le dijo: «No todo lo que se queda en la tierra quiere permanecer así». Mauro cuenta que el hombre se incorporó con la misma lentitud de un sueño y que, en el instante siguiente, cuando Mauro volvió la vista hacia el animal, el caballo ya no estaba. Solo había huellas que se hundían en el barro y se perdían en un charco que no tenía fondo. Mauro juró que escuchó el sonido de un paso que no se parecía a ningún casquillo de herradura que hubiera conocido. Era como si alguien arrastrara la herradura sobre la piel de la tierra. A la mañana siguiente, algunos encontraron en los cercos del camino un rastro de pajas pegadas, como si algo se hubiese arrastrado hacia el monte. Los mayores dijeron que no había que responder a las personas que se aparecen a medianoche en el camino, que si la sombra pide ayuda, es mejor mirar desde lejos y dejar que pase. Desde entonces, Mauro ya no trabaja tarde. Las noches le dejaron una quietud permanente en la mirada. Lo que me contaron en la Trinidad no se toma como fábula ni como relato de guerra. Es una advertencia entre vecinos. Hay costumbres nuevas desde esa noche. Una lámpara encendida en la puerta, una bebida dejada en el umbral para quien pueda ser humano y necesite, pero siempre con la luz prendida, siempre sin cruzar el umbral del rebozo. No es desprecio, me explicó Mauro, es precaución. Hay favores que devuelven más que la deuda. 3. Las luces de la sierra. Sierra de Puebla. Subir a la Sierra de Puebla es entrar en otro ritmo. El aire se vuelve más fino. Los pinos crujen como si hablaran entre ellos, y la niebla se cuela por los ojos como una cosa viva. Rubén tenía 22 años cuando siguió unas luces en una madrugada de noviembre. Lo conocí en el centro del pueblo, en una pequeña cantina donde los hombres se sientan a mirar el reloj del patrón, porque el reloj del pueblo, dicen, no funciona igual. Fueron como luciérnagas gigantes, pero no volaban como insectos, contó Rubén. Iban en fila, arropadas por un humo azul que olía a pino quemado. Yo pensé que era una celebración abajo, que quizá era la gente vieja prendiendo velas. Al principio solo las vi a lo lejos, pero me acerqué. Me acuerdo de la tierra fría, del olor a humedad y de que mis botas se quedaron pegadas un rato al lodo. Las luces se movían sin viento. No había nadie cantando ni tambores, solo un zumbido, un sonido grave que parecía venir de dentro del suelo. Rubén siguió el rastro y se encontró en una especie de claro que no figuraba en los mapas del monte. En el centro había una formación de piedras dispuestas en círculo y sobre las piedras pequeñas figuras de barro con ojos hechos de cuentas. Las luces se reunieron alrededor de ese círculo. Una de ellas se acercó a Rubén y permaneció a la altura de su cara, sin tocarlo, apenas dejando frío en el pelo. Rubén cuenta que pensó en volver, pero sus piernas no respondían como debían.
Fue capaz de moverse un poco, lo suficiente para retroceder hasta la entrada del claro. En ese momento, las luces se elevaron y desaparecieron de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta a mitad de su paso. Al volver al pueblo, Rubén no era el mismo. No recordaba cuánto había caminado, no recordaba por qué la hora en su reloj estaba descompuesta. Su madre le preguntó dónde había estado y él respondió con monosílabos, con la mirada fija en un punto que no era la mesa. Días después, comenzó a tener sueños en los que el cielo se llenaba de pequeños puntos de luz que bajaban y le rozaban las manos. Los médicos le dijeron que era estrés postraumático. Los viejos del lugar hablaban de gentes antiguas que vienen a reclamar corazones o nombres. La sierra conserva esa ambigüedad. Para algunos, las luces son un fenómeno natural mal interpretado. Para otros, son un reclamo de lo que persiste de ceremonias no contadas. En casas donde las noches son largas, los niños saben que no deben perseguir luces que vienen del bosque, ni siquiera con la promesa de encontrar una recompensa. No sigas la luz, repiten las madres, es una consigna simple, pero en la Sierra de Puebla se convierte en una lección aprendida con la garganta cerrada. 4. El tambor del Panteón. Guanajuato. En Guanajuato, la plaza central huele a incienso y a flores de cempasúchil durante el día. Por la noche, las lápidas del Panteón parecen ordenar la ciudad desde lejos. La historia del padre Gregorio me la contó el sacristán del pueblo, un hombre llamado Agustín, que guarda las llaves de la iglesia y los secretos de las noches en un pequeño cofre metálico. Según Agustín, el padre Gregorio se preocupaba por el ruido que circulaba en los campos, campanas que sonaban sin viento, estelas de humo en lugares sin chimeneas y sobre todo un tambor que se oía al filo de la medianoche. Una noche de agosto, dijo Agustín, el cura se levantó porque escuchó el tambor. No era el ritmo de tambor de los danzantes ni de las procesiones, era un pulso seco, como si alguien golpeara la tierra con los nudillos. Salió a la sacristía y dijo, voy al panteón, vuelvo enseguida, nadie lo volvió a ver. Al principio, la versión oficial habló de un accidente. Los más viejos, sin embargo, relatan otra cosa, que el padre llegó hasta la puerta del cementerio y que su figura quedó inmóvil frente al nicho de un niño que había sido olvidado por tiempo. La leyenda dice que el tambor tocó directamente sobre la tumba y que el cura escuchó primero una voz infantil que lo llamaba por su nombre. Algunos aseguran que vio a un grupo de personas encapuchadas reunidas bajo el ciprés, pero otros nunca hablan de rostros. Solo mencionan la convicción de que algo no humano llevó al padre a alejarse de la luz de la farola. Las consecuencias para el pueblo fueron sutiles y profundas. Hubo jornadas en que la iglesia quedó desierta. Hubo familias que se negaron a colocar flores en ciertas tumbas. Hubo niños que dejaron de jugar en la loma que mira al panteón. Agustín, que pasó de sacristán a confidente, me dijo con voz cansada, desde entonces, muchos oyen el tambor a medianoche. No todos se atreven a decirlo en voz alta. Algunos creen que es el recuerdo de una misa que no se celebró. Otros piensan que es un llamado a otros tiempos. Lo que retengo de ese relato no es el acto mismo, sino el silencio que siguió. Una misa que quedó inconclusa, un pueblo que aprendió a no caminar solo en las calles que dan al camposanto. En Guanajuato, la campana no solo llama a rezar, también recuerda que hay ritmos que perduran y que a veces, cuando los escuchas, debes decidir si te quedas o te vas. Y 5. La Casa de las Muñecas. San Luis Potosí. San Luis Potosí tiene calles donde las fachadas parecen pintadas por manos que intentan detener el tiempo. En el barrio de la Vieja Estación, una casa ha acumulado miradas durante décadas. La vieja casona de los Alvarado, conocida por las vecinas como la Casa de las Muñecas.
Fue en un café cercano donde hablé con Abril, la nieta de la que fuera la última dueña. Abril tiene ojos que tiemblan cuando rememora, y su relato empezó con una advertencia que me dio antes de contar. Te lo digo como me lo dijo mi abuela, y no para asustarte, sino para que sepas que hay objetos que cargan. La advertencia, dicha así, me pareció una llave que abría algo que no debía. La casa, me explicó, siempre estuvo llena de objetos pequeños, fotos, botones, cucharitas y sobre todo muñecas. Algunas de trapo, otras de porcelana, todas colocadas en el salón principal, mirando la puerta como si defendieran la entrada. En la familia, la costumbre era no tocarlas de noche y mantener la persiana medio cerrada. Era una superstición que nadie se tomaba en serio hasta que ocurrió lo que se cuenta ahora. Fue un vecino, un muchacho que trabajaba repartiendo pan, quien dijo haber visto a una de las muñecas en la ventana a las 5 de la mañana, cuando aún no amanecía el día. No era hora de visitas, dijo Abril. La muñeca estaba de cara al exterior, y sus ojos, que antes parecían opacos, brillaban con una intensidad que el joven juró no haber visto en otro ser humano. Entró al patio y la encontró sentada en la banqueta, como si alguien la hubiese puesto allí para que saludara al amanecer. Abril le oyó decir, vi que movía la cabeza, giraba muy despacio, como si siguiera a alguien con la mirada. Me dio miedo y me fui. Al día siguiente, cuando regresé, la muñeca estaba en el salón, pero con el vestido manchado de tierra. La familia intentó racionalizar, roedores, niños que juegan, viento. Pero en la casa comenzaron a suceder cosas que no encajan en explicaciones sencillas. Una llave que nunca fue colocada en su lugar a la mañana siguiente. Una mecedora que se encontraba movida sin señal de viento. Pequeños botones que aparecían en la almohada de quien durmiera en la habitación contigua. Abril recuerda noches en las que despertaba con la sensación de que alguien la observaba, con la piel sensible y el cabello como erizado por el mismo aire. No eran ángeles ni demonios, me dijo. Eran miradas que sabían cosas de la casa, que se detenían en secretos. La noche que me relató dejó un rastro tangible. Encontraron manchas en el suelo que no pertenecían a barro ni a pintura, y la abuela decidió enterrar en el patio una caja con rosarios y fotografías viejas, en un intento de calmar lo que ellos llamaban la presencia. Algunos vecinos ayudaron por miedo o por solidaridad. Otros miraron desde la calle y al final aportaron una vela. A pesar de todo, la atmósfera de la casa cambió. Los Alvarado vendieron casi todo lo que pudieron y se mudaron. Abril me confesó que la razón de su testimonio no era el morbo, sino la necesidad de que alguien más supiera que había algo más en la casa. Hay objetos que traen memoria y también cargan de memoria a quienes se acercan, me dijo. A veces la memoria duele. Antes de que pudiera preguntar más, interrumpió, tomó su taza y dijo que prefería no hablar más esa tarde. Me quedé con la sensación de que, en algún punto de la conversación, la historia se había quedado suspendida, como si la casa hubiera reclamado su derecho a no ser divulgada por completo. En ese mismo punto donde Abril cerró la puerta a su relato, mi cuaderno anotó palabras sueltas, botones, mecedora, ojos que brillan. La vecindad, dijeron, trata la casa con una mezcla de respeto y temor. Algunos pasan por la acera más alejada, como quien evita pisar la sombra de una mala costumbre. Y cuando se encuentran unos con otros, en voz baja, dicen que hay secretos que nunca debieron salir a la luz. Fue en ese punto, con la historia de Abril apenas entreabierta y la sensación de que quedaba algo por decir, cuando comprendí que no bastaba con escuchar. Había que observar la huella que cada relato dejaba en la gente.
En Santa Cecilia, el puente cambió la manera de cruzar. En la Trinidad, el camino quedó marcado por precauciones. En la sierra, las luces alteraron la memoria de un joven. En Guanajuato, el tambor dejó un hueco en la misa. En San Luis Potosí, las muñecas reclamaban privacidad. Cada secreto en su pequeño territorio había impuesto una nueva costumbre. Todavía quedaban historias que recorrer. Un perro que no es perro, voces en un pozo, niebla que guarda la biblioteca. Y en cada una intuí el mismo patrón. Lo cotidiano que se vuelve raro, la comunidad que responde con ritual o silencio, la herida que no se cura, solo se aprende a vivir con ella. Pero el tiempo y las noches me obligaban a detenerme, a guardar al menos una parte para volver. Había algo en el tono de los testimonios, un hilo común que no era mera superstición. La insistencia de que lo contado había tocado la vida de personas concretas y que esa huella no se borraría con explicaciones fáciles. Al salir de San Luis Potosí esa noche, la luna estaba detrás de una nube y pensé en la casa de las muñecas como en un reloj que funciona con un péndulo propio. A veces parece detenido, pero siempre marca su hora. Dejé la puerta abierta a la idea de que no todo se comprende de inmediato. En la carretera, el aire olía a tierra mojada y a hojas quemadas. Sentí por un instante el zumbido lejano de algo que no podía identificar, un tambor quizá, o la resonancia de unos pasos en la penumbra. Seguí conduciendo, recordando las advertencias que me habían dado en todos los pueblos. No alientes la curiosidad que te hace buscar lo que no entiendes. No te asomes a las cosas que piden ser olvidadas. Mientras la carretera se hacía recta y las luces del pueblo quedaban atrás, pensé en qué historias aún no me habían contado. Había en mi libreta espacios en blanco reservados para nombres que faltaban: el perro de Jalisco, el niño del pozo en Hidalgo, la niebla que cerraba la biblioteca en San Martín del Llano, la mujer del mezquite en Sonora. Sabía que en algún punto tendría que volver a esas plazas y a esas cocinas para seguir hilando el mapa oculto de los secretos. Y sin embargo, había una tensión en mi pecho, un nervio que me decía que no todo debía ser aclarado de inmediato. La noche se estiró como un fieltro. Al detenerme en una estación de servicio para estirar las piernas, noté que el dependiente, un hombre joven que barrió la entrada con movimientos automáticos, me miró más de una vez. Cuando le pregunté si había escuchado alguna historia en el pueblo, se encojó de hombros y soltó una frase breve. Aquí se sabe que algunas cosas no se cuentan, se escuchan. No insistí. Guardé el cuaderno y me fui, con la sensación de que al alejarme me llevaba una parte de cada secreto, pero también que algo de cada lugar me seguía, como si los relatos se aferraran a mi sombra. Aún faltaban relatos por descubrir, y cuando la carretera se volvió una franja de oscuridad interrumpida por faros, supe que la noche aún guardaba secretos que no estaban listos para salir del todo. Las historias que me faltaban por relatar se acomodaban en mi libreta como hojas a medio secar, esperando que el viento no las deshojara antes de volver. Fue en ese cruce de espera y de prisa cuando decidí que frenaría, no por miedo ni por cobardía, sino para respetar el tiempo que cada secreto exige antes de ser contado. 6. El perro negro. Jalisco. Jalisco huele a chile seco y a leña, y en los atardeceres, algunas calles de pueblos pequeños parecen haberse quedado sin prisa. En uno de esos caminos de terracería, entre casas con techos de lámina y un poste donde se pegaban anuncios de remate, conocí a Samuel. Tenía la espalda ancha por el trabajo y la manera de hablar de quien ha oído historias desde niño y sabe cómo mantenerlas contenidas. Me dijo que su relato era de esas noches en que el aire masajea la piel con frío seco y el mezquite exhala su resina como una oración. Todo empezó con un ladrido que no llegaba a ser ladrido, me dijo Samuel,
colocando las manos sobre la mesa como si quisiera sostener la memoria. Aquella noche había estado en la cantina porque un primo celebraba que había vendido ganado. La charla se alargó, y cuando Samuel salió para volver a su casa, el pueblo estaba bajo un cielo de punta, estrella tras estrella, ninguna nube. Al doblar la esquina de su calle, oyó un quejido, una respiración que no pertenecía al viento. Allí, en la penumbra, se le apareció un perro negro, inmenso y quieto como una sombra, que ha aprendido a permanecer inmóvil. No era un perro común. Su pelaje no brillaba con la luz de la luna, parecía absorberla. Sus ojos, según Samuel, eran dos brasas pequeñas, como carbón prendido. Y la boca no emitía un solo sonido que se pareciera a un ladrido. Se quedó a 1 metro de él, olfateando el aire con paciencia. Samuel, que suele llevar una linterna en la chamarra por costumbre de ranchero, la apuntó y la luz se tragó el contorno del animal sin aclararlo. El ruido del pueblo parecía haberse convertido en una manta espesa. La radio del tendero le llegó como desde otra casa. Samuel se agachó por instinto, como para acariciar al perro, porque no era malaventura para él acercarse a animales en la calle. Cuando su mano rozó el lomo, sintió que la piel del animal estaba fría como piedra, pero la mano no se enfrió. Fue una sensación que subió por los dedos y le dejó una pequeña ardor que no quemaba, más bien marcaba. En ese instante, el perro levantó la cabeza y lo miró fijamente. La mirada le pareció antigua, le metió en la memoria cosas que no le pertenecían. Un rancho vacío, una mujer que cosía al borde de una cama, el rumor de una misa que se aleja. El perro se apartó 3 pasos, y a cada paso dejó huellas sobre la tierra que olían a algo quemado. Samuel me mostró, con la yema del dedo, la línea imaginaria donde él dice que comenzaron las marcas, como si alguien hubiera estampado carbón en el suelo. No hubo ladridos, solo el silbido que hace el metal cuando se enfría. El animal se quedó mirando la casa de Samuel un rato más, y cuando alzó la pata para orinar en la esquina, el chorro no mojaba la tierra. Formaba una pequeña nube blanquecina que se deshizo en el aire sin dejar humedad. Samuel decidió no seguirlo. Dicen los viejos del lugar que ciertas presencias hay que dejarlas pasar. Sin embargo, la cosa no terminó en aquella acera. A la mañana siguiente, el perro fue visto por otras personas, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, siempre sin mover la cola. Algunos vecinos juraron que, tras su paso, aparecieron cabellos blancos sobre puertas donde nadie vivía. Otros hallaron ceniza en su tapete. La familia de Samuel empezó a notar algo. Los perros del barrio dejaron de entrar a la calle por las noches, y la perra de la casa, que era buena con todos, empezó a gruñir cuando se acercaban a la acera donde se había visto por primera vez al perro negro. La consecuencia más evidente fue un estado de tensión lenta. Samuel no volvió a pasear de madrugada, y su hermana decidió llevarle la comida a la puerta en vez de llamarlo a pasar. Mi madre dijo: «No le mires los ojos, hijo», y eso me quedó grabado, me contó con voz baja. En esa casa colgaron un pedazo de sal en la puerta, no por superstición teatral, sino como quien pone una amarre para que algo no entre. El acto era más de costumbre que de fe, un gesto compartido que, en el tiempo, ayudó a no pensar demasiado en el animal. Los demás del pueblo tejieron su propia versión. Para unos era solo el lamento de un perro extraviado, para otros, el remanente de alguna pena antigua que no supo marcharse. Yo prefiero la palabra que usó una señora que pasaba por la cantina mientras contaban el asunto. No es perro ni es sombra, es aviso. En esa frase hay rapidez y mesura. Un aviso no reclama sangre, reclama atención. En Jalisco, el consejo que se repite con la misma calma que quien avisa del horario del tocador es simple. No salgas a seguir al perro que no ladra, no te fíes de la compañía que no respira.
Lo que me llevo del relato de Samuel no es la figura exacta del animal, sino la manera en que una presencia, por pequeña que parezca, puede trastocar la rutina. Un escalón que se descompone en la casa de alguien no es algo que se arregle solo con cemento. El perro dejó una huella que quedó impregnada en la memoria del pueblo. Algunos bautizaron la acera con un mote y se evitaron las noches. Otros se reían a media voz cuando lo contaban. Y siempre, en las historias de animales extraños, se cuela una prudencia, la misma que me dijeron antes de marcharme de ese pueblo. No sigas a lo que no late como lo que conoces, y que repetí en mi libreta con la punta del bolígrafo. 7. Voces en el pozo. Hidalgo. Hidalgo tiene lugares donde la piedra de los jardines conserva el frío del agua por días. En uno de esos municipios rurales me hablaron de un pozo tapado con losas que, según los ancianos, había sido sellado por una razón que nadie quería mencionar a la ligera. Lo que escuché allí fue una mezcla de relatos, un adolescente que juró haber oído a su hermano, una madre que no durmió más y un pozo que empezó a cantar a medianoche. Conocí a Mariana en la puerta de su casa, donde tendía ropa. Tenía manos de trabajo y ojos que se movían con precaución cuando hablaba del lugar. Mi hermano salió a jugar con los demás y no volvió, me dijo sin mirar al suelo. El niño había desaparecido un verano, y el pueblo había optado por cubrir el pozo con losas de piedra, por si acaso. Años después, un grupo de muchachos jóvenes decidió, por broma o por valentía, acercarse a la tapia una noche y escuchar. Uno de ellos fue Iván, un adolescente de 16 años, rubio por el sol, y con la voz que aún le sale como si la guardara. Iván me contó que todo empezó con un sonido sordo, como si alguien golpeara el agua con la palma. Al principio pensamos que eran las ranas. Es la temporada, ¿no?, me dijo. Pero luego la voz dijo mi nombre. No era la voz de mi mamá ni de nadie que conociera. Era un sonido que se parecía a un bebé y a un hombre en el mismo aliento. Nos miramos y uno de mis amigos encendió el celular para alumbrar el borde del pozo. El teléfono mostró la superficie del agua quieta, pero en el reflejo, detrás de la luz, se adivinaba una boca que se movía sin aire. Lo que ocurrió después fue sencillo y terrible. Alguien dejó caer una piedra pequeña, y en el eco que subió se escuchó un llanto que no era humano. Las voces comenzaron a alternarse, una que pedía ayuda, otra que reía, otra que repetía nombres como si estuviera repasando una lista. Iván dijo que sintió que la tierra bajo sus pies vibraba con las palabras, como si el pozo estuviera respirando. Intentaron poner una cuerda para bajar una lámpara, pero cuando la luz tocó el agua, la superficie se abrió sin romperse, como si fuese una piel que respira, y algo empujó la cuerda hacia adentro con fuerza. La reacción no fue un acto heroico, fue el miedo que hace pensar en lo que se ama. Los muchachos salieron corriendo. Iván recuerda haber corrido con los zuecos en las manos, pisando piedras, oyendo que detrás suyo la voz seguía repitiendo el nombre de su hermano. Nadie bajó al pozo. Por la mañana buscaron en los alrededores. Hallaron juguetes, una bota de niño que no pertenecía a nadie y junto al borde una huella de manos pequeñas en el barro, como si alguien hubiera intentado agarrarse. Desde ese día, la familia de Mariana vivió con una presencia que no dejaba dormir. No hubo cámaras, no hubo pruebas fehacientes. Hubo, en cambio, noches de suplicar en voz baja, madrugadas en que el padre fue a rascar la tierra a la orilla del pozo con una pala hasta caer exhausto. Y la decisión final, volver a sellarlo, esta vez con un remiendo más grueso y con la promesa de no remover las losas. La vecindad aportó vigas viejas y arena. Una mujer vieja ofreció una plegaria en el umbral, y la comunidad, como suele ocurrir, decidió proteger lo que quedaba de lo que había sucedido.
El velo de la historia tiene una cicatriz, que de cuando en cuando alguien escucha voces cerca del pozo. No siempre son claras. A veces son susurros que se confunden con el viento entre las hojas. A veces son gemidos que hacen que las madres revisen la cuna con desesperación. Mariana, que me contó la historia, dijo que la sensación más dolorosa era la falta de respuestas. No es saber si mi hermano está bien o mal, es no tener dónde poner la culpa o el consuelo, me dijo. En las casas del pueblo, las madres pronuncian una advertencia a los hijos: no te asomes al pozo, hijo, no respondas a lo que te llama por tu nombre. Es una lección sencilla. Algunos lugares guardan voces que no buscan ser escuchadas por curiosos. Lo que más me quedó de aquel relato fue una imagen que repitieron varios vecinos. Un atardecer en que la superficie del pozo reflejó la luna con una claridad tal que parecía otra luna más pequeña, y en ese reflejo un par de manos pequeñas golpeaban desde dentro como si quisieran salir y a la vez quedarse. La ambigüedad allí era total. Eran manos que pedían ayuda o un gesto para asegurar que el secreto no se divulgara. En un pueblo donde la tierra y el agua regulan la vida, las voces en el pozo se convirtieron en un cierre ritual. Sellado el pozo, la gente aprendió a hablar del tema con voz apagada, recordando que hay llamados que no deben ser contestados, por mucho que la sangre pida una explicación. 8. La niebla de la biblioteca. San Martín del Llano, Hidalgo. San Martín del Llano es un pueblo que guarda su historia en estantes, un pequeño edificio que alguna vez fue escuela y ahora funciona como biblioteca, muestra carteles amarillentos y libros con lomos gastados. Allí trabajaba Efraín, velador nocturno y custodio de papeles. Es un hombre que pasa la mayoría del tiempo entre polvo y páginas, que conoce la manera en que los libros huelen a memoria y a tinta seca. Su testimonio me lo entregó en una tarde en que la luz parecía caer con lentitud, y su relato no era solo de apariciones, sino de algo que se infiltraba en la razón de los objetos. Las noches en la biblioteca tienen otra respiración, me dijo Efraín. Él cerraba la puerta con llave a las 8 y volvía a las 10 para hacer una ronda, tomar nota, apagar la luz y dejar el lugar. Una noche, mientras revisaba un estante de historia local, notó que una niebla se extendía por el pasillo central. No era una neblina exterior, no colaba por las ventanas ni se pegaba a los cristales. Parecía surgir de las páginas mismas. El olor era a humedad vieja y a papel recién mojado. Efraín sintió, de pronto, que alguien le miraba desde el final de la sala. La niebla se movía con lentitud, como un animal que duda. A medida que avanzaba, solía dejar pequeñas gotas sobre los lomos que, al tocarlas, desaparecían sin dejar rastro. Efraín encendió una linterna y apuntó hacia el fondo. La luz apenas la atravesó. En el haz se distinguió una figura que se recortaba entre estantes. Una mujer delgada, cabello suelto, con las manos abiertas sobre un libro. No habló, solo le miró. Efraín recuerda la sensación de que la figura no exigía ser vista, sino recordada. Al día siguiente, los vecinos encontraron una página arrancada de un libro de genealogías locales. En el hueco quedaba un nombre que, según los ancianos, no debía pronunciarse. La historia local tiene muchos silencios y de ese silencio nadie supo si la figura era un recuerdo materializado o la consecuencia de una imaginación que uno cultiva por tanto contacto con los relatos ajenos. Lo cierto es que la biblioteca comenzó a registrar anomalías, libros puestos en lugares equivocados, cartas sin remitente, páginas húmedas sin que mediara agua. Efraín me contó que una madrugada oyó a alguien pasar las hojas y murmurar un fragmento en voz baja. Salió corriendo de su guarda y no encontró a nadie, pero sí una silla movida y una hoja doblada como si alguien la hubiera leído apresuradamente.
El clímax de la historia llega una noche en que Efraín, curioso y asustado, decidió colocar una cámara para saber qué ocurría. No por afán de prueba, sino por entender. Cuando revisó las imágenes, vio que la niebla entraba por la puerta con un ángulo imposible. Parecía surgir entre los estantes, ascendía en espiral, y por un instante la cámara registró una figura que se pegó a la lente, como si estuviera leyendo más allá del vidrio. Las cosas no terminan en una explicación sencilla. La grabación mostró también un momento en que Efraín mismo aparece mirando a la cámara con la expresión de quien ha visto algo que no puede compartir. Él me confesó que desde entonces la noche dejó de ser un horario de trabajo y se volvió un lugar de vigilancia. La consecuencia para San Martín fue práctica y simbólica. La biblioteca cerró a las 7 de la tarde y solo abrían en la mañana. La gente del pueblo decidió que no era prudente que los libros quedaran a merced de algo que se movía entre sus estantes como recuerdo en tránsito. Algunas ancianas dijeron que lo que veían era la memoria del pueblo reclamando páginas perdidas. Otras, que la niebla guardaba a una vieja bibliotecaria que no quiso marcharse. Efraín guardó sus notas en una caja y dejó de ser rotatorio del turno nocturno. El pueblo le ofreció un reconocimiento por su trabajo y al mismo tiempo, en voz baja, le aconsejaron que no volviera a mirar directamente el pasillo cuando la luz se apagara. Hay una frase que siempre me repitieron allí cuando me despedí: no leas lo que no es tuyo. No es una advertencia para impedir el conocimiento, es más bien una regla de prudencia. Ciertas páginas, dijeron, pueden pedir que alguien pague por haberlas abierto. En la biblioteca la niebla parecía pedir compañía, pero a la vez exigía respeto. Efraín, que se quedó con un temblor en la memoria, concluyó su historia con una imagen. La figura que se pegó a la cámara, y por un segundo miró hacia la calle como quien quiere saber si alguien más la ve. Luego dijo, la niebla retrocedió, y la biblioteca volvió a su latido habitual, pero con la conciencia de que a veces los recuerdos tienen forma y piden ser leídos con cuidado. 9. El espejo del campanario. La cumbre del río. En el pueblo de la cumbre del río, la iglesia tiene un campanario alto, desde el que la vista alcanza huertas y cerros. Allí trabajó durante años un muchacho llamado Diego, el encargado de las luces y del mantenimiento. El relato que me dio comenzó como muchos, con una tarde en que el viento olía a polvo y a brisa de río. La torre de la iglesia suena con su propio timbre, y la gente del lugar cuida de que la cuerda no se enrede, porque, según los viejos, hay campanas que no deben sonar sin motivo. Diego me contó que durante la reparación del campanario encontraron un espejo ovalado detrás de la pared de madera. No era un espejo común. Estaba empañado de una pátina que parecía una costra de polvo antiguo, y al limpiarlo, la superficie reflejaba no solo la cara, sino también una luz que no pertenecía al lugar. Lo que me llamó la atención fue que, al mirarme, no vi solo mi cara. Vi la plaza vacía, una hora de la noche en que las farolas se apagan, me dijo él. El párroco aprobó que lo colocaran en el cuarto alto del campanario por si servía de decoración. Nadie sospechó que aquello haría que la torre comenzara a recordar. Al principio los efectos fueron pequeños. Algunos que subieron a la torre reportaron que el espejo mostraba cosas ausentes, como si el vidrio fuera una ventana a otra tarde o a otra luz. Una mujer mayor, que había sido sacristana en su juventud, subió a colgar un lienzo en la pared, y en el reflejo creyó ver la figura de un hombre tocando campanas que ya no existían en su memoria. Las imágenes eran caprichosas. Una vez aparecía la imagen de un niño con un balón, otra vez la escena de una procesión antigua. Nadie supo cuándo comenzó a repetirse una visión concreta. El espejo reflectaba, al anochecer, la cara de alguien que no tenía rasgos definidos,
como si se tratara de una máscara en movimiento. El clímax llegó cuando, en una noche de tormenta, la campana sonó sola. No había nadie en la torre. Diego, que había subido para cerrar la puerta porque la lluvia golpeaba con furia, vio en el espejo una imagen que lo heló. La figura sin rasgos parecía estar mirando hacia abajo, hacia la plaza, y, en el reflejo, se distinguía la sombra de un hombre que no estaba allí. La gente del pueblo despertó por el sonido y salió en bata a la calle. Algunos dijeron que la campana había sido tocada por una ráfaga de viento que movió la cuerda. Otros, los que habían subido detrás, aseguraron que la cuerda estaba intacta y que nadie había podido tocarla desde abajo. Tras aquella noche, la plaza quedó invadida por un nerviosismo lentamente generalizado. Los habitantes decidieron que el espejo debía ser cubierto con una tela y finalmente sacado de la torre. Lo que ocurrió cuando clausuraron el vidrio fue extraño. La gente empezó a soñar con asuntos viejos, con nombres que no habían pronunciado, con recuerdos de los que creían haberse desprendido. Una mujer que había perdido a su esposo años atrás dijo que en su sueño lo vio junto a la campana, con el rostro difuso, llamando para que ella lo siguiera. Otro vecino, que no había vivido en el pueblo en décadas, regresó a la mañana siguiente convencido de que escuchó su nombre en la tormenta. La moraleja local que quedó escrita en un papel que me mostró la sacristana fue una advertencia simple y directa. No permitas que te mire lo que no reconoces. El espejo no fue exhibido de nuevo. La torre recobró su calma con el tiempo, pero los relatos dicen que si alguna vez hay tormenta y la cuerda de la campana se mueve sola, conviene no asomarse. En la cumbre del río, recuerdan que hay reflejos que no vienen a mostrar belleza, sino a recordar. El espejo, escondido en un almacén, se ha vuelto una pieza que nadie quiere tocar. Algunos afirman que, cuando la luz le da de cierto modo, se ve un brillo que parece latir como un ojo. 10. La mujer del mezquite. Sonora. La última historia que quiero contar sucede entre mezquites, en una finca a las afueras de un poblado de Sonora, donde las noches son largas y el aire huele a tierra quebrada. Allí, la figura de la mujer del mezquite ha estado en la memoria de la gente como una imagen que alterna entre la tragedia y la advertencia. La conocí de boca de varios rancheros que, sentados en una terraza con el sonido de grillos, me la describieron con respeto y cansancio. Una mujer que aparece a solas, siempre en el mismo árbol. El dueño del rancho se llamaba Don Lorenzo, un hombre ya mayor, con manos de cuero y la costumbre de levantarse con la primera claridad. Me contó que la primera vez que la vio fue cuando un perro empezó a ladrar a la distancia y él salió a ver. Allí, junto al mezquite, había una figura que no se movía, una mujer envuelta en un rebozo que brillaba con una luz apagada. No era joven ni vieja, decía don Lorenzo, parecía de una edad que hacía que no la pudieras ubicar. Sus manos colgaban como ramas y su rostro, al parpadear, perdía rasgos y volvía a encontrarlos. Se quedó parada y me dijo mi nombre, me relató don Lorenzo. No lo dijo con voz alta, lo dijo con la forma en que uno recuerda un sueño. La mujer le habló de cosas que solo él sabía, del primer caballo que tuvo, del nombre de su madre. No fue una conversación larga, ella pidió agua, y al recibir la cantimplora, la dejó fría en las manos de don Lorenzo, como si no fuera a beber. Después, simplemente, se desvaneció en la sombra del mezquite, dejando un olor a hojas recién cortadas. Lo inquietante no fue tanto el encuentro como la insistencia. Al cabo de unas noches, otros rancheros comenzaron a verla también. Siempre en la misma hora, siempre recostada en el tronco del mezquite, la figura parecía recordar a quien pasara y le hablaba en voz baja. Un joven del rancho contó que, cuando la escuchó, le pidió que se fuera con él. La mujer negó con la cabeza y, en vez de despedirse, pronunció una advertencia.
No cruces el potrero en noche de luna menguante, dijo. Palabras que nadie supo por qué debía tomar en serio. El joven, indignado, pasó la noche sin dormir, y la madrugada temprano decidió ir a revisar el potrero. Encontró a una cría de vaca muerta en un hoyo. No quiso volver a discutir con la mujer del mezquite. Para algunos, la figura era un espíritu de una madre que había perdido hijos en la sequía. Para otros, un lamento antiguo que tomó forma para recordar a las gentes las reglas del lugar. En la misma comunidad, una anciana que aún toca la guitarra en las fiestas del pueblo comentó que la mujer era una especie de guardiana, una presencia que no quería ser comprendida, sino obedecida. De nuevo, la moral local tardó poco en expresarse. «Si la ves, no hagas promesas», me dijo la anciana, «y no cojas lo que ella te ofrece». Es una norma práctica, nacida de relatos de gente que cree haber recibido favores y pagado un precio luego. La secuela de los encuentros fue una mezcla de respeto y temor. En el rancho se dejaron ofrendas. Una calabaza cerca del árbol, una cinta atada a la rama, un trapo viejo. Los jóvenes que antes cruzaban el potrero de madrugada comenzaron a rodearlo. La mujer del mezquite, que para muchos no tenía rostro definido, consiguió un lugar en la conversación cotidiana. Se hablaba de ella como se habla de la lluvia que no conviene provocar. Don Lorenzo concluyó su relato con una frase que me pareció la más honesta del rancho. Ella no es buena ni mala, es memoria. Y la memoria, a veces, no quiere ser vista, sino respetada. Cierre y reflexión final. He traído hasta aquí 10 secretos que en esencia pertenecen a la gente que me los contó. No son míos, y no los proclamo como verdades absolutas. Los presento como testimonios, como voces que se acurrucan en la memoria de los pueblos y que insisten en salir. Cada relato tiene su territorio. Un puente, un camino, una sierra, un panteón, una casa de muñecas, una acera con un perro, un pozo, una biblioteca, un campanario, un mezquite, y en todos ellos hay un patrón que me parece igual de valioso y peligroso. La vida cotidiana que se rasga y deja al aire algo que no termina de pertenecer ni a los vivos ni a los muertos. Cuando escuchas estas historias en voz de los que las han vivido, lo que sobresale no es solo el encuentro sobrenatural, sino la consecuencia social. Nuevas costumbres, advertencias que se transmiten con calma, ritos mínimos que funcionan como cerrojos. En cada pueblo, gente que no quería que su secreto saliera a la luz lo contó solo cuando confió. Por eso lo que te digo aquí es fruto de confidencias en cocinas, de largas noches de café frío y de hojas anotadas con apuro. No hay intención de sensacionalismo. Hay, sí, el deseo de conservar la memoria de lo que las personas han sentido. Si te perturbó algún relato y sientes curiosidad por saber más, coméntalo abajo y comparte cuál de estas historias te quedó pegada a la garganta. Suscríbete si quieres, que siga recogiendo voces como estas y que las traiga con el respeto debido. Pero, por favor, una última advertencia que siempre me dijeron los viejos y que yo repito con cuidado. No conviertas la curiosidad en riesgo. No vayas de noche a buscar lo que estos pueblos cuentan. No intentes recrear encuentros ni abrir pozos sellados. Las historias existen para ser escuchadas, no para ser provocadas. En algún punto entre la incredulidad y la credulidad, comprendí que hay relatos que funcionan como mapas, no para encontrar un tesoro, sino para señalar los lugares en los que conviene tener cuidado. Los pueblos que visité han ido tejiendo prácticas para convivir con lo que les provoca inquietud. Una lámpara en la puerta, no cruzar un puente después del toque de queda, no perseguir luces en la sierra, cubrir un espejo en el campanario, no mirar al pozo. Son soluciones pequeñas y humanas ante cosas que, al quedarse sin explicación, obligan a los vivos a crear maneras de seguir adelante.
Al apagar la luz al final de la narración, quizás sientas un leve desasosiego. Es normal. Estas historias fueron contadas en la penumbra de velorios, en la cocina mientras se enfriaba el café, en la cantina con el humo pegado al techo. Lo que se lleva uno, si escucha con atención, no es miedo puro sino una mezcla de respeto y de cuidado, la costumbre de no olvidar lo que no conviene recordar en voz alta. Si algo de esto te ha llegado, compártelo con alguien que pueda escucharlo con respeto. Yo seguiré guardando cuadernos y escuchando voces. Mientras tanto, cuida tus pasos. Y, si en un cruce de caminos alguien te pide agua a medianoche, recuerda la advertencia que oí en muchos pueblos. No confíes en el extraño que pide ayuda.